Doy gracias a Dios que puedo compartir la palabra suya, la palabra poderosa de Dios con ustedes hoy. ¿Sí? ¿Está mal? Ya. Gracias. Hace unas décadas atrás, en esta iglesia, teníamos, por la gracia de Dios, la oportunidad de apoyar a un campamento de jóvenes. Y ese campamento era algo muy hermoso porque eran jóvenes discapacitados que... ¿me puedo sacar? Ya, gracias. Eran jóvenes, como digo, discapacitados, un campamento cristiano, y que la iglesia apoyaba. Y la iglesia cada año le donaba el azúcar, para el consumo de ellos durante su estadía en el verano. Y ellos eran jóvenes apopléjicos que se movían con mucha dificultad y con su cabeza incluso muy dificultosamente podían moverla, y también a algunos les costaba mucho expresarse, moverse. La mayoría andaban en silla de ruedas y eran invitados para acá en algunas ocasiones. Y en una ocasión recuerdo que vinieron a compartir un sábado acá con los jóvenes, siendo yo joven también en esos años. Y se nos dio la oportunidad para entrevistarlos y preguntarles públicamente algunas cosas. Entonces, yo mismo les dije a uno de ellos que le costaba mucho mover su cabeza para hablar. Y le dije, me imagino que tú te gozas visitando las iglesias y dando testimonio de lo que ha hecho el Señor por ti. Y él me respondió, yo no me gozo, pero Dios se agrada. Y a mí me impactó porque yo dije, ¿cómo él, siendo un joven tan limitado, se goza de que Dios se agrade? Y eso es lo que le importa. ¿Qué queda para mí si yo soy sano por la gracia de Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo podría complacerle mejor? Y me quedó dando vuelta esa pregunta. Y hoy me la planteo también a ustedes, hermanos. Pensar de qué se agrada a Dios, en qué se complace Dios. ¿Necesita Dios que le complazcamos, que le agrademos? ¿Necesita Dios de nuestro servicio, por ejemplo? ¿Necesita Dios nuestra adoración? Le invito a orar y luego vamos a estudiar la palabra para que la palabra misma nos muestre y nos dé respuestas a estas interrogantes. Padre Santo, te alabamos. Tú eres dueño de todas las cosas, oh Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Y gracias, Señor, también por nuestro amado Señor Jesucristo. Él es cabeza de todo principado y potestad. Señor, nos cuesta comprender tu amor, nos cuesta comprender tus misericordias. Y como iglesia nos has dado un rol hermoso, un rol que también nos cuesta comprender. Pero gracias a ti por tus misericordias, porque en tu gracia podemos alabarte, en tu gracia podemos servirte. Y, Señor, tenemos tu palabra como el faro más hermoso, el faro más potente, que nos puede guiar a toda verdad. Rogamos que así sea esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos viendo el libro de Oseas y les invito ahí a leer en Oseas capítulo 9, de los versos 10 al 17, y en este pasaje nos vamos a basar, hermanos, para estudiar lo que Dios nos quiera decir en cuanto a este tema. Verso 10, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave
De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y besos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dios, hermanos, muestra aquí que en un momento dado de la historia, Él vio a los primeros israelitas, a los hombres que fundaron el pueblo de Israel y que Él llamó, los vio como algo bueno, como algo deseable, algo apreciado, como se aprecia y se valora también una fruta fresca, como estas que cita el pasaje, como uvas frescas. Así vio Dios a su pueblo en un comienzo, a estos hombres leales que obedecieron su voz. Y la figura es clara, porque encontrar frutas frescas en medio de un desierto caluroso, seco, árido, es algo que a cualquiera le va a alegrar y decir, qué bueno, menos mal que encontré, qué agradable esto. Y al margen de la naturaleza de esa fruta, en ese estado se va a hallar mucho más apreciable, se va a hallar mucho más deleitosa. Y es ahí la comparación, la figura que hace Dios de hallar esta fruta deliciosa, es como encontrar a estos hombres fieles que fueron deseables, que fueron como una fruta fresca, como algo que va a saciar la sed de alguien. Ahora, estas personas, hermanos, no fueron perfectas, no fueron hombres de un corazón perfecto, no fueron hombres tan sabios, no fueron hombres que no pecaron en nada contra Dios. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios entonces en ellos? Que pudieron complacerle. Abraham, dice la Biblia, que obedeció a Dios. Ese fue tal vez el gran mérito de Abraham. Y Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Meritorio, por cierto, porque es un hombre que obedece a ciegas a Dios, que fue llamado de Ur, de la tierra de los caldeos, bastante lejos, y Dios le dijo, quiero que vayas a la tierra que yo te voy a ofrecer, donde te voy a bendecir, etc. Y hace pactos con él, y Abraham le cree ciegamente y obedece a la voz de Dios. Más aún, en Génesis 18, 17 y 19, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está diciendo también que Dios no va a ocultar, no le oculta nada a Abraham de sus planes, porque Dios sabía que él iba a ser fiel y iba a criar a sus hijos en la ordenanza de Dios, en el temor de Dios, para que guardaran sus caminos y que hicieran justicia y juicio, etcétera, para que Jehová, dice, haga venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Es decir, Dios había prometido bendiciones a Abraham, grandes, y Abraham sabía que tenía que ser fiel solamente, ser obediente para que Dios las cumpliera en él. Ahora, otra forma en que Dios se agradaba de estos varones no era solamente por su obediencia,
su sumisión, su lealtad, sino también por su adoración. Si vemos la historia, si ustedes leen, sé que muchos han leído el libro de Génesis, si vemos la historia de Abraham en Génesis y usted subraya los altares, todas las ocasiones en que Abraham fue edificando altares, va a subrayar bastante, porque hay muchos lugares que él edificó para adorar, simplemente para adorar a Dios. No eran sacrificios expiatorios todavía como se instituyeron en el tabernáculo, pero Abraham los edifica para dejar memoria de que Dios le había sido fiel en ese lugar, que le había ayudado, le había bendecido, le había dado victorias. No solo Abraham también hizo eso, sino muchos otros varones que adoraron a Dios. Moisés en la guerra contra Amalek, en Éxodo 17:15. Josué en la toma de Jai, en el libro homónimo 8:30, capítulo 8:30. Y así podríamos encontrar muchos otros que edificaron altares de adoración. Nosotros también, hermanos, podemos edificar altares no de piedra, sino que altares de alabanza también, de gratitud. Como decía la primera adoración que cantamos, podemos también tener un altar espiritual en nuestros hogares, en nuestras vidas privadas, en nuestra vida íntima. Puedes también edificar un pequeño altar. No es cosa de prender algo ahí o de tener una imagen, sino que reverenciar solamente al Señor en nuestros corazones y tener un momento, un espacio y un tiempo de gratitud, de adoración. Simplemente eso. Y también podríamos hacer aquí la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Necesitaba Dios que le complacieran estos varones edificando estos altares? ¿Para qué entonces los hacían los hebreos? Quiero que veamos un ejemplo más y veamos lo que sucede, por ejemplo, cuando uno de estos varones edifica uno de estos altares. En Génesis 8:15 al 21 dice: Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Se entiende que después de los 40 días que estuvieron navegando solos en medio del diluvio. Todos los animales que están contigo, les dice Dios, toda carne de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y todo ave. Todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé hace un altar cuando salió del arca, y noten qué es lo primero que hace. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero lo importante y lo que sucede acá en el principio del versículo, Dios dice la palabra, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, y resuelve hacer este pacto, que después, un capítulo después, se detalla el pacto noético que Dios hace con Noé. Jehová no necesitaba que le edificaran un altar, hermanos. No lo necesitaba. Ni siquiera lo pide, si ustedes ven el pasaje detenidamente, ni siquiera se lo pide a Noé. No se lo pide. Pero le es grato. Es como un olor agradable. Es algo que Dios lo ve hermoso, lo ve algo aceptable. Y no porque le gustara el olor al humo o el olor a la carne asada. Lo que le complacía era la adoración de Noé. Su gratitud, su obediencia, su fe inquebrantable. Le complacía el hecho de que para Noé fue una prioridad
bajar del arca y hacer un altar para adorarle. Eso complació a Dios. Noé podría haberse preocupado de los animales y haberles buscado forraje y haber buscado dónde se iban a distribuir y que no pelearan, etc. Pero él buscó adorar a Dios. Y después, como dije, Dios hace un pacto con él. Dios agrada, y es la expresión que encontramos en Oseas también, capítulo 9, versículo 10, que es como hallar uvas en el desierto. Así vio Dios a estos hombres de fe. ¿En qué se complace hoy Dios de sus hijos? No necesita Dios que le complazcamos, sí, pero Él se goza cuando sus hijos son obedientes. En Miqueas 6:8, por ejemplo, Él nos da también una clave de lo que Dios se goza. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esa debiera ser la actitud del corazón que agrada a Dios. Pero podemos hacer agradar a Dios, hermanos, haciendo su voluntad. ¿Dónde vamos a encontrar su voluntad? Y se podrá preguntar cualquier persona. La palabra de Dios va a mostrarnos su voluntad. La comunión de la iglesia va a mostrarnos su voluntad. El consejo de Dios expuesto va a mostrarnos su voluntad. Obedeciendo sus mandatos, la obediencia al Señor va a agradar también a Dios. Y con nuestra adoración, con la expresión de nuestros labios, es el corazón, igualmente podríamos decir el que se está expresando, hermano Manuel. Sí, pero exteriorizamos nuestra gratitud, nuestra adoración en la alabanza. Con el corazón la sentimos y lo pensamos, lo meditamos. Pero nuestra adoración, nuestra alabanza va a llevar la expresión de nuestra gratitud ante Él, nuestra reverencia. Podemos en la alabanza también decirle que le amamos, que deseamos estar con Él, que queremos tener comunión. Señor, nos gozamos en tu presencia. Y lo mismo puede y debe suceder en nuestra oración. Que sea ella primeramente nuestra oración en adoración y gratitud hacia Él. Dios no necesita de nuestra adoración, pero se agrada de ella y le complace cuando es sincera, cuando es una adoración que piensa en Dios, que habla de Dios. Tiempo atrás recuerdo que habían alabanzas y las cantábamos muy alegres, con harto ritmo. Y lo pasábamos bien porque levantábamos las manos, saltábamos y batíamos palmas, etc. No es malo eso, pero nos dimos cuenta que no hablaban mucho de Dios. Hablaban de nuestra experiencia en pasarlo, en lo bien que estábamos con el Señor, pero no hablaban de Dios. La adoración debe hablar de Dios, debe ensalzarle, debe exaltarle. Fíjense que el profeta Isaías denuncia esto y dice y habla de una adoración falsa, de una adoración que está saliendo de aquí para afuera, solamente de los labios hacia afuera, pero no está en el corazón. Y en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo hablaba bien del Señor, le alababa, conocía los mandatos, conocía toda la ley tal vez, y eran enseñados y guardaban la ley, pero no valía mucho para Dios toda esa oración si era algo externo, no de corazón. Dios se agrada de una adoración sincera, una adoración interna, que tal vez no fluya de una voz perfecta o una ejecución técnicamente impecable, pero la adoración verdadera va a ir en concordancia y en armonía con nuestras vidas, con nuestro diario vivir, con nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia a Él. El autor de Hebreos
nos dice algo de esto también, y en Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El practicar también una buena obra, primeramente para nuestros hermanos, también va a ser deleitable ante Dios. Eso es agradable, la obediencia de sus hijos, el temor reverente, la misericordia, el hacer justicia, el corazón contrito y humillado de que habla el Salmo 51, en verso 17, servirle con alegría, como habla el Salmo 100 también, llegar ante su presencia con regocijo, no con pesadez, no diciendo, pucha, de nuevo llegó el domingo y voy a tener que ir. No, que vengamos con gratitud, con regocijo, con acción de gracias. De eso se va a agradar Dios. Y lamentablemente, si seguimos en el pasaje de Osea, hermanos, no había sido así con el reino de Samaria, con lo que nombra Efraín, él, el profeta, en los tiempos de este profeta Oseas. Dios no se agrada por el pecado. Puede agradarse de su pueblo, de su corazón contrito y humillado, pero Dios no se agrada de algunas cosas y no se agrada por el pecado. Y en el verso 10 dice, ellos, acusando ahora al pueblo, acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza e hicieron abominaciones como aquello que amaron. Si antes hubo complacencia en Dios, ahora hay pesar y tristeza. Si con los patriarcas al principio se agradó el corazón de Dios con estos hombres fieles, ahora hay tristeza por la infidelidad de un pueblo que ya no quiere adorarle y que cambia a un Dios vivo y poderoso por un Dios de madera inerte, sin vida, sin ningún poder. En Números 25, 1 al 3, habla lo que era Baal Peor y lo que pasó con el pueblo y este ídolo. Y dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y aquí narra la palabra de Dios que este pecado provocó la ira de Dios, esta infidelidad que Dios había cuidado a un pueblo celosamente y lo había bendecido y le había dado leyes y lo había salvado con brazo poderoso, lo habría librado de la esclavitud de Egipto, pero quería que este fuera un pueblo santo apartado para él, que le adorara, que le obedeciera, que viviera bajo su cuidado, pero el pueblo no le fue fiel, no le adoró de corazón y se fue tras este ídolo. Y dice el resto del versículo 10, se apartaron de Dios para cometer actos vergonzosos y se hicieron abominables como los mismos actos que cometieron. Es decir, estos hombres, el pueblo de Israel en ese momento denunciado por el profeta, se hicieron abominables, es decir, se hicieron inmundos. Esa es la palabra, se hicieron inmundos, se hicieron sacrílegos como aquello que amaban. Amaron ídolos, costumbres, actos paganos inmundos y llegaron a ser tan inmundos como estos actos también ante los ojos de Dios. En consecuencia, Dios los desechó, los apartó de su presencia, de su comunión, los desechó de su gracia. Quitó su mano protectora y provisora de ellos y más aún quitó de ellos la gloria que habían alcanzado. Y dice el siguiente versículo, la gloria de Efraín volará cual ave. Si antes esta era la región de Samaria, del reino del norte, si era una región próspera, fértil, deseable para vivir, ahora sería una tierra seca que no daría vida. Y no solamente hablando geográficamente, sino también, o políticamente, porque habla ahí de la gloria, ¿cierto? Pero también en un sentido de vida, de la vida que queremos que se prolongue, también iba a ser coartada.
Y ahí dice en el siguiente versículo, no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, en el verso 14. Dales, oh Jehová, lo que has de dar, matriz que aborte y pechos enjutos. Y aunque engendren, dice el verso 16, yo mataré lo deseable de su vientre. Qué tremendo. El domingo pasado nos gozábamos por saber la noticia de dos hermanas que están concibiendo, perdón, no es el término, tienen un hijo en sus entrañas, que el Señor les ha dado a esta criatura preciosa, y nos gozamos todos, nos alegramos de que el Señor siga dando vida, y va a ser un gozo para las familias y para todos nosotros. Pero aquí el Señor está diciendo, ya no habrá matriz que dé hijos, y todo esto va a ser coartado. Hermanos, cuán terrible es estar bajo la ira de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios santo y celoso en esa santidad. Y Él lo había advertido al pueblo. El pueblo lo sabía. En Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová, tu Dios, te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y podríamos leer en Números el resto del pasaje, y Dios en su furor, hermanos, consume 24,000 personas del pueblo a causa del pecado de que ellos se hayan ido tras Baal Peor. No lo vamos a leer porque nos está faltando un poco el tiempo, pero Dios muestra todo su celo contra el pecado. Si leemos el Antiguo Testamento, hay muchas ocasiones terribles, ocasiones tremendamente tristes, porque el celo de Dios se manifestó porque había el pueblo pecado. Esto no sucede así hoy, ¿cierto? Menos mal, con el pecado, pero solamente porque estamos bajo el pacto de la gracia de Dios. Y el sacrificio de Cristo cesó la ira de Dios sobre nuestro pecado por la obra de propiciación, donde el sacrificio de Cristo satisfizo las justas demandas de un Dios santo. Y no podemos pecar, no podemos seguir, hermanos, en pecado cuando Dios nos ha sacado de Él, nos ha rescatado de Él. Dios es luz, lo declara el apóstol Juan en las Escrituras, en su primera carta, y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Sin embargo, hermanos, cuando el hombre ama las tinieblas y no a Dios, no puede estar bajo la bendición de Dios, no puede estar bajo la misericordia preciosa de Dios que estudiábamos el domingo pasado. El impío, el pecador no arrepentido, solamente va a estar bajo la misericordia de Dios después del juicio de Él. Pero en este minuto está bajo la gracia común de Dios, porque Dios sostiene este mundo terrible de tanto pecado solamente por su gracia general, podríamos decir, su gracia común. Pero Dios no puede estar en comunión, no puede tolerar las tinieblas, no puede tolerar el pecado. Él no puede decirle al pecador, ven acá, o puede ir allá donde el pecador está en tinieblas, no lo va a hacer. Él va a esperar que el pecador se arrepienta y que venga a la luz donde está Él. Dios condena el pecado. Él no va a transar con el pecado, no lo puede justificar, porque es un Dios santo. Y por lo tanto va a esperar que el pecador se arrepienta, que el pecador llegue a sus pies para pedir perdón reconociendo su pecado. Y la palabra de Dios es bien tajante en esto. Un pecador sin Cristo está bajo la ira de Dios. Un pecador con Cristo está bajo su misericordia y su gracia. Es así. Quiero referirme primero, hermanos, a los pecadores sin Cristo. Mostrar que toda la Escritura habla mayormente del amor de Dios y de su misericordia. Del amor porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la Escritura habla de la ira de Dios
para el que está en pecado y vive en el pecado sin acudir a Cristo para perdón. Y el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy el pecador no arrepentido está bajo la ira de Dios, del Dios Santo. Si hay alguien que me está escuchando en esta sala o vía streaming, ¿cierto? Esta palabra, cuando el Señor venga y se manifieste recogiendo a su iglesia, como está escrito en la Escritura, comenzará un proceso inexorable, un proceso que no se va a detener, donde se va a desatar la ira contenida de Dios y controlada de Dios hasta hoy. Pero en ese momento se va a comenzar a manifestar. Isaías lo describe y dice de estos días terribles: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El profeta Ezequiel en capítulo 8, 18 dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Y aquí está diciendo que los impíos, los que no reconocen a Dios, los que rechazan a Dios, los que niegan a Dios, los que desprecian la palabra escrita de Dios, van a gritar en esos momentos por salvación, pero ya Dios no oirá, porque se habrá acabado el tiempo de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Esto, amigo que me escuchas y que no tienes a Cristo en tu vida, solo estás a un paso de fe, creer en la obra de Cristo en la cruz. El castigo de tu pecado lo llevó Jesucristo en la cruz. Ese es el centro del Evangelio. Si crees en Cristo de corazón, sinceramente, Él te va a dar vida y vida eterna. Pero también debe haber arrepentimiento de tus pecados, porque Dios es Dios santo y no va a recibir una persona cargada de pecados. No los vas a llevar tú, los llevó ya Cristo en la cruz, pero tienes que reconocer esa obra salvífica que consumó el Señor Jesucristo. A los pecadores, bajo su gracia y misericordia, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a vivir este siglo desechando la impiedad y los deseos mundanos, como dice la carta de Pablo a Tito. Pablo dice también en Efesios 5: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, refiriéndose a los pecadores. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No podemos ocultar, hermanos, el pecado ante Dios. No podemos ocultar nada que ofenda su presencia ni que estorbe nuestra comunión con Él. Por lo cual, dice el verso 14, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás durmiendo, hermano, en la gracia de Dios? Durmiendo en la misericordia de Dios? ¿Estás durmiendo en tus pecados no confesados? ¿Estás durmiendo en cadenas que no has roto aún, que te arrastran y te sacan de la comunión con Dios? ¿Has roto todavía esas cadenas en las fuerzas del Señor? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, y serás como uvas en el desierto, deseables, como dice ahí la palabra, refrescantes, agradables delante de Dios. Pero no te hagas abominable, amando pecados que te aparten de Dios para vergüenza. ¿Necesita Dios que yo sea como una fruta refrescante en un desierto árido? No, no lo necesita, porque Dios se basta a sí mismo en su poder, en su inmensidad. Pero hay una gran razón, hermanos, para esforzarse en la gracia y llevar vidas santas y de servicio sincero. Hay una gran razón para alabar a Dios, honrarle y poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, por amor a Él. Hay una buena razón, hermanos, para soportar aflicciones
en medio de una pandemia, en medio de una persecución. Y esa gran razón es su gran amor para con nosotros en Cristo Jesús. Nos ama a su iglesia y la quiere sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La quiere guardar para sí como un pueblo propio celoso de buenas obras, y Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Dios se goza cuando tú brillas como hijo amado de Él en medio de las tinieblas de este mundo. Dios nos ama, hermanos, y eso basta. Oremos. Padre Santo, te alabamos. Sabemos que nos amas y que nos amaste desde el principio de los tiempos y que amas a tu iglesia, que la cuidas. Padre, que nos baste tu gracia para ya no confiar en nuestras fuerzas, para no confiar en que pudiéramos desagradarte andando en pecado y que este pecado nos venza. Padre, que nos baste tu gracia para servirte, para alabarte con gratitud, con todo nuestro ser, sabiendo que tú nos has amado, que tú te agradas, Señor, de tu iglesia, y tú te agradas de hijos que gusten vivir en santidad. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser como un olor grato ante tu presencia. Sea nuestro sacrificio de alabanza sincero, continuo, veraz. Y, Señor, que esta vida que nos das también podamos ayudar a que otros también la tengan, llevando tu palabra a los perdidos, a quienes están bajo tu ira, pero que pueda ser tu misericordia la que llegue a ellos para salvación. Te alabamos, te honramos, Señor, y te damos gracias por esta tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.